Hola chicos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que es la fisiopatología respiratoria, en específico de las enfermedades obstructivas y restrictivas. Comencemos por la obstructiva. Las enfermedades obstructivas se van a caracterizar por una limitación al flujo de aire. Esta limitación tiene que ver con el aumento de la resistencia en el paso del aire a través de los distintos conductos de nuestras vías respiratorias, ya sea tráquea, bronquios o bronquiolos. Afectan la función mecánica, es decir, de ingreso de aire, ¿verdad?, a través de nuestra musculatura, como también el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, es decir, la difusión de gases a través de la membrana alveolo capilar. La obstrucción de las vías aéreas tiene principalmente tres componentes o puede deberse a tres tipos de condiciones. Por ejemplo, a una que sea al interior de la luz, es decir, dentro del conducto respiratorio, en la pared de las vías respiratorias como tal, en la misma pared, ya por una contracción del músculo liso, ya lo vamos a explicar un poquito más en detalle, y también a través de la región peribronquial. ¿Qué es peribronquial? Peri siempre se habla de alrededor de un tejido. Peribronquial en este caso sería alrededor del tejido bronquial. La obstrucción a través de la vía significa que puede estar ocluida porque hay un exceso de secreciones o una hipersecreción del árbol bronquial o de las glándulas mucosas más bien en específico, ¿ya? Acá se puede ver cómo la luz está totalmente o parcialmente ocluida, disminuyendo la zona para la difusión o para el paso de gases, para la conducción de gases. La siguiente tiene que ver con la pared del mismo. Acá puede verse a una contracción del músculo liso, a una hipertrofia de la glándula mucosa y podemos ver que la luz también está disminuida porque hay un engrosamiento de esta zona del bronquiolo o del bronquio. Y finalmente tenemos por fuera de las vías respiratorias o la zona peribronquial, en la cual vemos que hay una pérdida de retracción elástica del tejido y este bronquio, este conducto, tiende un poquitito al colapso. No tenemos la suficiente tensión para poder tener un conducto de buenas condiciones. Ya, acá está el resumen de estas tres, ¿cierto? Al interior de la luz, en el mismo conducto respiratorio, las paredes del conducto respiratorio o por fuera. El EPOC ya son pacientes que presentan o enfisema o bronquitis crónica. Hablemos de bronquitis crónica, no hablemos de un episodio aislado de bronquitis. O también puede presentar síntomas o signos de ambos, ya de las dos afecciones, tanto del enfisema como de la bronquitis crónica. De eso vamos a conversar un poquito hoy día, vamos a diferenciar de qué se trata el enfisema, de qué se trata la bronquitis crónica y cómo afectan principalmente la relación ventilación-perfusión que ya explicamos en un video anterior, ¿ya? Se caracteriza por una disnea progresiva de varios años, ¿verdad? Tienen una escasa capacidad de tolerar el esfuerzo, son pacientes que cada vez van limitando más sus actividades de la vida diaria, sus quehaceres, y están cada vez más limitados por esta disfunción respiratoria. Hay signos de obstrucción respiratoria y una hiperinsuflación. ¿Qué es una hiperinsuflación? Es un aumento de los diámetros torácicos, principalmente transverso y anteroposterior, ¿ya? Producto de la retención de aire. El principal problema de las enfermedades obstructivas tiene que ver con la retención de aire o con la limitación de la expiración. Más que ingresar aire como en las restrictivas, en las obstructivas cuesta mucho expirar, el aire queda retenido. Acá podemos ver que hay una pérdida del retroceso elástico. En la expiración normal podemos darnos cuenta que el alveolo pierde cierto volumen. Lo que ocurre acá en una inspiración o una expiración fisiopatológica o más bien obstructiva, el aire queda retenido en los alveolos, por tanto tenemos que hacer un esfuerzo mayor para poder sacar el aire. Y ahí es donde empezamos con las disfunciones musculares, porque empezamos a solicitar músculos que en condiciones normales no deberíamos solicitar. Fíjense acá, en este individuo normal hay una gran fuerza de retracción elástico, por tanto puede sacar el barquito, ¿cierto?, el velero bastante lejos porque no tiene limitación en el flujo de expiración. En cambio, este paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estamos viendo que su capacidad de movilizar este velero es mucho menor, dado que tiene una pérdida de retracción elástica del tejido pulmonar, o sea, no puede hacer una buena expiración.
Fíjense en el movimiento del aire, cuando nosotros ingresamos el aire, ¿qué ocurre? Puede ingresar bastante bien, ¿verdad? No hay problema en la inspiración. Pero si nosotros vamos a la expiración, nos vamos a dar cuenta que ingresa el aire, que por un tema de gravedad, a lo mejor las glándulas mucosas van a acumular el mucus, ¿ya? Y va a quedar acumulado el aire dentro de los alveolos, lo que va a limitar la expiración. Fíjense cómo está distribuido el mucus, ¿cierto? Cayendo hacia caudal, por tanto al ingresar el aire lo que ocurre es que esto funciona bastante bien. Al momento de expirar, este aire va a empujar, ¿verdad? Este mucus lo va a levantar y va a generar un tapón que va a retener el aire. Hablemos un poquitito de enfisema, de este primer cuadro que les mencioné que componía la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tenemos que entender que cuando hablamos de crónico es algo que nos va a acompañar el resto de la vida, ¿ya? Que tiene un tiempo sostenido, una duración sostenida en el tiempo, ¿ya? Se caracteriza el enfisema por un aumento en el tamaño de los espacios aeriodistales, es decir, un aumento del tamaño de los alveolos. Lo que ocurre es que finalmente los alveolos aumentan su tamaño, pero hay una destrucción de sus paredes, por tanto se va a alterar la relación ventilación-perfusión. A lo mejor vamos a ventilar bien, pero no vamos a poder difundir o no vamos a poder perfundir de buena manera, puesto que no hay paredes alveolares para fijar capilares. Acá nosotros podemos ver un pulmón enfisematoso. Este es un pulmón normal, ¿verdad? Que tiene muchos alveolos, tiene además muchos capilares, se pueden ver algunas pequeñas perforaciones que son los alveolos finalmente del tejido pulmonar, el parénquima pulmonar, tejido funcional. Y podemos ver acá, ¿ya? Algunos alveolos destruidos que están aumentados en tamaño, pero en el cual tenemos menos paredes. Al tener menos paredes, como nos decía Fick, tenemos menos área de intercambio. Y mientras menos área, menor tasa de difusión vamos a tener. El enfisema está dado por la pérdida de retracción elástica, ¿ya? Lo que genera un colapso de las vías en expiración, es decir, las vías respiratorias cuando vamos a expirar tienden a cerrarse, ¿ya? A limitar el paso del flujo de aire y me va a generar una obstrucción crónica del flujo aéreo. Acá podemos ver otra fotito en la cual tengo unos alveolos bien ventilados, ¿verdad? Con sus paredes normales. Fíjense acá como las paredes alveolares están totalmente destruidas, lo que me genera a lo mejor una buena ventilación, pero no va a poder tener una buena perfusión, ya que las paredes donde están los capilares están totalmente disfuncionales. Existen dos tipos de enfisema, ¿ya? El enfisema centroacinar y el enfisema panacinar. En el centroacinar, en el enfisema centroacinar, que es el primero que vamos a revisar, la destrucción se limita a la parte central del lobulillo, o sea, de la sino alveolar, solamente se afecta la parte central, ¿ya? Suele ser más marcado en la parte superior, ya en el vértice de los lóbulos, ¿verdad? Pero tiende a avanzar en la medida que la enfermedad va progresando y avanza hacia un enfisema panacinar en el cual podemos ver que la destrucción del lobulillo es total, ¿ya? Hay una afección que afecta a toda la zona de intercambio y probablemente este provenga de un enfisema centroacinar, ¿ya? Ambos tipos de enfisema pueden coexistir, ¿verdad? En la medida que la enfermedad va progresando y avanzando. Esto no se puede recuperar, por eso es una patología crónica. Podemos a lo mejor mantenerlo relativamente estable con tratamientos, ¿verdad? Con una buena terapia, pero esto no se va a recuperar de forma total. Hablemos un poquitito de la patogenia o de la fisiopatología. La alfa-1-antitripsina es una sustancia que tiene mucha importancia en nuestro organismo. Vamos a leer lo que dice acá. El déficit de alfa-1-antitripsina es otro agente que me predispone a poder padecer un enfisema. Esta alfa-1-antitripsina, o su déficit más bien, aparece en la cuarta década de vida y aparece en pacientes que son homocigotos para un gen que se llama Z, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que al ser homocigoto significa que es un gen recesivo, o sea, necesita una información genética del padre y de la madre para expresar este gen Z, y este gen Z me va a generar un déficit de alfa-1-antitripsina, ¿ya? Esta alfa-1-antitripsina lo que hace es inhibir a las elastasas. ¿Cómo lo vamos a explicar de manera sencilla?
En condiciones normales, mi sistema respiratorio utiliza elastasas para poder degradar la elastina que está en malas condiciones o el tejido que está viejo, que está dañado. Entonces, ¿qué pasa? Que la elastasa, que es una enzima degradadora, va y degrada la elastina en malas condiciones. ¿Y quién inhibe esa degradación? La alfa-1 antitripsina. O sea, es como la que controla a la elastasa. Entonces la elastasa está bien, entonces que se pueda comer este tejido en malas condiciones. Pero si no hay quien controle a la elastasa, va a comer y va a comer tejido y va a empezar a comer tejido sano. Entonces ahí entra en juego la alfa-1 antitripsina, controlando el nivel de elastasa, de acción de la elastasa. Si tenemos un déficit de alfa-1 antitripsina, lo que va a ocurrir lógicamente es que vamos a generar una degradación poco amigable con nuestro sistema respiratorio. Además del déficit genético que aparece sobre la cuarta década de vida, aparece el tabaquismo, que actúa estimulando ciertas células inflamatorias y que actúa estimulando también esta inactividad de la alfa-1 antitripsina. Entonces, las causas son el hábito tabáquico, las poluciones, ¿verdad? Material microparticulado, contaminación. Sabemos que en la nona región tenemos mucho material microparticulado, sobre todo en la estación de invierno, ¿verdad? Y la deficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina para cerrar esta etiología o las posibles causas. Veamos acá. El tabaquismo me va a generar por sí solo atracción de células inflamatorias. Estas células inflamatorias me conllevan la liberación de elastasas, que sabemos que la elastasa va a degradar ciertas sustancias, va a degradar la elastina en realidad. Esta liberación de elastasa está mediada por la inhibición de la alfa-1 antitripsina. O sea, la elastasa va a funcionar de manera indiscriminada porque no tiene quien la controle. Va a comer y va a comer elastina, no tiene quien la controle. Por otro lado, la liberación de elastasa y en conjunto con el tabaquismo me va a generar una disminución en la actividad de la alfa-1 antitripsina. Esto me va a conllevar, en conjunto con la deficiencia hereditaria, que tengamos una destrucción de fibras de manera indiscriminada, lo que me va a conllevar finalmente un enfisema. Hablemos ahora un poquitito de la bronquitis crónica. Cuando yo hablo de bronquitis crónica, voy a tener que entender que no es una bronquitis obliterante, no es un síndrome bronquial obstructivo que pueden ocurrir una vez, ¿verdad?, en una estación determinada. Acá, para poder hablar de bronquitis crónica, de una patología crónica, tengo que establecer que la expectoración, es decir, la eliminación o la producción de moco a través de las glándulas mucosas, tiene que ser la mayor parte de los días, durante al menos 3 meses y durante 2 años consecutivos, ¿ya? Para poder hablar de una bronquitis crónica. Lo que ocurre es que hay una hipertrofia de la glándula mucosa. ¿Qué significa una hipertrofia? El tamaño de la glándula mucosa va a aumentar, producto de que está hipersecretando, está hiperactiva constantemente, y eso lleva a que la pared del bronquio se engruese, producto de la hipertrofia de la glándula mucosa. Hay signos de cambios inflamatorios crónicos en las vías respiratorias, o sea, estamos además de hipersecretar, estamos constantemente frente a procesos inflamatorios, ¿ya? Fíjense acá cómo está inflamada esta pared bronquial, está mucho más gruesa porque está disminuyendo la luz, ¿verdad?, de este tracto respiratorio. Aumenta el índice de Rey, ¿ya? El aumento del tamaño se puede exponer como un cociente entre la glándula y pared. Analicémoslo un poquitito. El índice de Rey es un parámetro, un cociente en el cual nosotros vamos a dividir la glándula por el ancho de la pared. Por tanto, si aumenta mucho el tamaño de la glándula y la pared se mantiene relativamente igual, el índice de Rey va a aumentar. Se habla que en condiciones normales el índice de Rey va de 0,5 a 0,6. En una bronquitis crónica, como hay una hipertrofia de la glándula mucosa, si dividimos un número grande por un número a lo mejor un poquito más pequeño, va a ir sobre 0,7. Entonces un índice de Rey aumentado me va a generar que tengamos una bronquitis crónica, o es un signo de bronquitis crónica más bien.
En la bronquitis crónica se encuentran cantidades excesivas de mucus. El mucus en condiciones fisiológicas es positivo, un poquitito de moco, porque me va a atrapar partículas, además tiene un poquito de lubricación de las vías respiratorias. Pero cuando está en exceso empiezan los problemas, ¿ya? El tamaño de las pequeñas vías empieza a disminuir, empieza a atraparse el aire y finalmente generamos una hiperinsuflación, por ejemplo, ¿ya? O generamos un atrapamiento aéreo de las vías respiratorias. Y existe un aumento de la musculatura bronquial y probablemente también va a existir una hipertrofia de los músculos inspiradores y expiradores, principalmente de los expiradores, producto de que el trabajo respiratorio va a estar aumentado. Vamos a tener muchas dificultades para poder expirar el aire. Veamos acá. Cuando hay agentes irritantes, me va a generar una reacción inflamatoria aguda, es decir, que no se sostiene tanto en el tiempo, ¿ya? Lo que me genera un broncoespasmo, es decir, una contracción de la musculatura. Eso me hace mis vías respiratorias más pequeñas. Vamos por el otro lado. Cuando estamos en presencia de un agente irritante como el tabaco, ¿ya? Vamos a tener un aumento en la actividad de las glándulas secretoras, lo que me genera un engrosamiento de la pared alveolar, me genera una reacción inflamatoria que ya se sostiene más en el tiempo, o sea, una reacción inflamatoria crónica, un edema de la mucosa, puesto que estamos frente a una reacción inflamatoria, y finalmente una disminución de la acción ciliar. O sea, el agente irritante, además del enfisema, la bronquitis, también es el tabaco, el hábito tabáquico, ¿ya? Lo que me genera por ambas partes el broncoespasmo junto con una disminución de la acción ciliar y el engrosamiento de la pared alveolar, me genera una disminución del diámetro de la vía aérea, lo que conlleva a un atrapamiento de aire en las vías respiratorias. Esta es una primera parte donde conocimos un poco, dimos algunas pinceladas de lo que es el EPOC, ¿verdad? Y ahora vamos en un siguiente video a conversar de lo que son las manifestaciones clínicas que tiene esta patología. Espero haberlos ayudado en esto, chiquillos. Nos veremos para una siguiente instancia.